Bienvenidos a la continuación de nuestra serie de manuales sobre o de guías sobre el HMS explicado. Entonces vamos a continuar a partir de nuestro esquema realizado en un video anterior. Entonces nosotros teníamos un esquema, pero recuerden que el esquema hemos dicho que es simplemente referencial. Lo que importa son los datos que están dentro de cada uno de los componentes de nuestra base física para la cuenca. Entonces, si ustedes hacen clic aquí en nuestra tabla de contenidos, podemos seleccionar cualquiera de las cuencas y básicamente están habilitados por defecto los módulos mínimos necesarios para poder correr un modelo. ¿Listo? Entonces, los módulos mínimos necesarios son el método de pérdida, el método de transformación. El método de pérdida indica cuánto de agua se va a perder por infiltración en nuestra cuenca, y el método de transformación, cómo es que se va a transformar la precipitación que se va a dar de precipitación a escorrentía. Y ciertamente necesitamos conocer cuál es el área de nuestra cuenca también para poder estimar a partir de los datos de precipitación qué volumen se va a generar como escorrentía directa y va a generar un hidrograma de crecida. Entonces, ustedes pueden ingresar los datos de una en una en las cuencas, ¿listo? Entonces, en este caso, en este esquemita, podríamos ingresar de uno en uno los datos, ¿no? Haciendo clic en cada componente, y una vez que están en el componente, simplemente en las pestañas que están en la parte de abajo, en las opciones, ponemos el método de pérdida, que depende de la abstracción inicial. Eso está relacionado con el número de curva y también al porcentaje de impermeabilidad en la cuenca. Estos datos vienen de un análisis de visita al campo, de imágenes aéreas, imágenes satelitales, clasificación espacial y demás, de conocimiento un poquito más profundo del sistema en el que nosotros queremos modelar nuestro hidrograma. Y transformación, listo, entonces por lo menos el método que viene por defecto, entonces un método estándar y que depende del tiempo de concentración en horas y el coeficiente de almacenamiento también en horas, listo. Entonces en cuántas horas se puede almacenar, digamos, el agua que está precipitando. Eso se puede calcular por ecuaciones y demás, pero es un trabajo previo que debe hacerse a realizar el modelo. Eso no lo va a hacer el HMS. ¿Listo? Y así lo vamos a hacer para diferentes momentos. Y para el caso de Rich, por ejemplo, ¿listo? Para nosotros, para nuestros tramos de, de tránsito, entonces básicamente el método es un método de retardo que requiere del tiempo de concentración en minutos, ¿listo? Y recuerden que en general el tiempo de retardo o el lag time se calcula como el 60% del tiempo de concentración que se haya calculado por cualquiera de los métodos de preferencia del modelador. Entonces necesitamos ingresar sus datos. Es un poco complicado cuando tenemos un esquema más grande, por tanto vamos a ir trabajando con cómo haríamos un esquema más grande. Yo tengo información para estas cuencas, para este sistema, de varias cosas que ya hemos calculado previamente. ¿Listo? Entonces tenemos elementos hidrológicos y adicionalmente he puesto los números de las subcuencas a las cuales pertenece cada uno de estos elementos hidrológicos, ¿no? Entonces tenemos ya el cálculo del terreno impermeable, el área en kilómetros cuadrados, pendientes, tiempos de concentración, pérdida inicial, etcétera, etcétera, y los números de curva que han sido designados para cada una de las subcuencas y demás. Entonces tenemos información suficiente para poder hacer el modelo. Y además está puesto en una tablita como para copiar y pegar si es que lo ponemos en orden, ¿no? Entonces ahorita está en orden de nombre del 1 al 5, de acuerdo a como nosotros habíamos seleccionado. Entonces para poner los parámetros en uno solo, tipo, podemos hacer clic en parámetros, listo. Entonces nosotros vamos a mm, poner, por ejemplo, el método de transformación, o perdón, método sí, de transformación y demás para cada una de las cuenquitas, ¿no? Entonces hacemos clic en cuenca, listo, en nuestro esquema, parámetros, lo inicial que se va a activar es nuestra área para las cuencas y vean que está por tamaño, ¿no? 5, 4, 3, 1, 2, ¿listo? Entonces nosotros podemos seleccionar de acuerdo a al alfabético, a un orden alfabético,
y vean que se está ingresando o ha cambiado el orden para ingresar del 1 al 5. Esto es bastante útil cuando tenemos un esquema mucho más largo, ¿no? Imagínense tener 20 o 30 subcuencas para el trabajo. Entonces, nosotros en el Excel, de acuerdo al nombre de cada una de las subcuencas, ¿listo? Nos podemos añadir o hacemos un orden, en orden alfabético también, de manera que coincida la información. Entonces, en este caso ya sabemos que va a coincidir la información 1, 2, 3, 4, 5 con la información que yo tengo aquí en el Excel y aquí necesitamos el área en kilómetros cuadrados. Entonces, simplemente copio, listo, y después voy al HMS, listo, y puedo pegar. Una vez que he pegado, simplemente hacer clic en Apply, los números van a cambiar de azules a negros, como verán, y hacemos clic en Close. Entonces, cuando ustedes ya estén en cualquiera de las subcuencas, ya va a estar la información en la parte correspondiente. ¿Listo? Entonces tenemos esa información. Voy a guardar esto para no perder la información. Y procedemos de esa misma forma. Por ejemplo, los parámetros, nosotros necesitamos la pérdida, recuerden, el método del Soil Conservation Service, ¿listo? Del número de curva. Ponemos nuevamente alfabético del 1 al 5 y incluimos la información que tenemos. Entonces, para este caso necesitamos la extracción inicial, el número de curva y el porcentaje que es impermeable en cada una de nuestras cuencas. Entonces, la extracción inicial, la pérdida inicial, viene por aquí. ¿Listo? Entonces la copiamos y la pegamos en la abstracción inicial. Luego, el número de curva, ¿listo? Entonces, el número de curva asignado, copiamos y lo pegamos donde corresponde. Por último, tenemos también calculada para cada una de las subcuencas cuánto es el terreno impermeable en porcentaje, ¿no? De la subcuenca. Entonces, copiamos y pegamos. De esa forma podemos avanzar rápido, de otra forma, obviamente podemos hacerlo de uno en uno, como les mencioné, pero tardaríamos un poquito. Luego tenemos información sobre, si ustedes se fijan, nuevamente, ya vamos a tener, por ejemplo, para esta cuenca, el método de pérdida de acuerdo a los datos que nosotros hemos añadido. Entonces, después tenemos la forma de transformar, en este caso aplicamos el hidrograma unitario de Clark, que es función del tiempo de concentración y el tiempo de almacenamiento o el coeficiente de almacenamiento que esté en horas. Nuevamente seleccionamos la opción de que esté organizado de manera alfabética, listo, y después buscamos nuestro tiempo de concentración, listo, verifiquen siempre el tiempo de concentración, dice el tiempo de concentración en horas, y el coeficiente de almacenamiento también en horas, entonces buscamos el tiempo de concentración, lo tenemos en minutos y en horas, listo, tenemos el tiempo de concentración en horas y lo ponemos por aquí. Y el coeficiente de almacenamiento también en horas, coeficiente de almacenamiento que está por aquí. Y lo pegamos. Y hacemos clic en Apply. ¿Listo? Nos aplicamos y se va a guardar. Cerramos esto y por último hacemos clic en guardar aquí. Otros parámetros que pueden ser empleados, por ejemplo, es el flujo base. Si tenemos información sobre el flujo base, podemos simplemente crearlo por ahí, ¿no? Entonces, podemos cambiar el método de flujo base, ya sea por recesión o es un reservorio inicial y demás. Se puede poner si tenemos información, pero si no tenemos información, básicamente lo que necesitamos es, ¿listo? Mínimamente para correr nuestro programa, esta información. Entonces, guardamos la información y estaría listo el ingreso de nuestros parámetros para la cuenca. En un siguiente video vamos a ver los parámetros meteorológicos. Adiós.